Semana 4, día 6. Todo requiere tiempo. No hay atajos en el camino hacia la madurez. El crecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Madurar, ya sea en la vida o en la fe, es un proceso que toma tiempo. No hay atajos para llegar a ser como Cristo, y tratar de acelerar el proceso puede resultar en una fe superficial o en una vida espiritual que carezca de profundidad. La madurez espiritual no es diferente del crecimiento natural de las cosas. Así como las frutas necesitan tiempo para madurar y desarrollar su sabor, nuestra transformación en Cristo también necesita de tiempo. Si intentamos forzar el proceso, corremos el riesgo de perdernos de lo esencial. Dios no está interesado en la velocidad con la que crecemos, sino en qué tan firmes nos volvemos en nuestra fe. Nuestro desarrollo espiritual es más importante que nuestras expectativas inmediatas. En la vida cristiana, el crecimiento espiritual no siempre es fácil de ver, pero eso no significa que Dios no esté obrando. A veces enfrentamos dificultades que nos pueden parecer incluso innecesarias, pero en esos momentos Dios está trabajando en nuestro carácter, profundizando nuestra fe y fortaleciendo nuestra confianza en Él. Aunque a menudo queremos resultados rápidos, Dios sabe que un crecimiento profundo y genuino va a tomar tiempo. En ocasiones, nuestras luchas y pruebas pueden parecer interminables. Sin embargo, en medio de estas luchas es donde experimentamos el mayor crecimiento espiritual. Dios no permite el sufrimiento como un castigo, sino como una oportunidad para crecer, para madurar y depender más profundamente de Él. Aunque prefiramos soluciones rápidas y fáciles, Dios sabe que esa madurez no llega sin esfuerzo y necesita la disposición de enfrentar nuestras debilidades con humildad. Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento espiritual es justamente nuestra impaciencia. Queremos cambiar inmediatamente y deseamos que nuestras dificultades desaparezcan al instante. Sin embargo, el cambio profundo y duradero ocurre gradualmente, paso a paso. La Biblia nos recuerda en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, que nuestras vidas gradualmente se vuelven más luminosas y más hermosas mientras Dios entra en ellas y llegamos a ser como Él. La verdadera transformación no se trata de una experiencia única, más bien es un proceso continuo a lo largo de toda nuestra vida. Y podríamos preguntarnos por qué Dios elige transformarnos lentamente en lugar de hacerlo rápido, de una sola vez. Porque parte de la razón es que somos de lento aprendizaje. Dios nos enseña lecciones una y otra vez, no porque no sea claro, sino porque nosotros tendemos a olvidar y a regresar a nuestros viejos hábitos. Nuestra transformación es un proceso que requiere paciencia y disposición para reaprender, desaprender y aplicar lo que Dios nos está mostrando. Además, muchas de nuestras costumbres y actitudes han sido formadas a lo largo de años y deshacerse de ellas va a requerir mucho tiempo. Cambiar patrones de pensamiento y de comportamiento no puede suceder de la noche a la mañana. La Biblia describe esto como quitarse el viejo hombre y ponerse el nuevo. Aunque en Cristo recibimos una nueva naturaleza, nuestras viejas maneras de vivir requieren un esfuerzo constante para ser reemplazadas. El crecimiento espiritual también requiere que podamos enfrentar la verdad de quiénes somos cada uno de nosotros. A menudo tenemos miedo de vernos tal y como somos, por lo que preferimos evitar la confrontación con nuestras debilidades. Sin embargo, solo cuando permitimos que Dios revele nuestros defectos, ahí es cuando podemos empezar a cambiarlos. La verdad nos hace libres, pero primero puede hacernos sentir incómodos muchas veces. Es esencial permitir que la luz de Dios ilumine esas áreas de nuestra vida que necesitan transformación y que por el momento están en la oscuridad. El cambio no es fácil y muchas veces es doloroso. Cada vez que dejamos atrás viejos hábitos y actitudes, enfrentamos una pérdida y con ella una sensación de miedo y de inconformidad. Sin embargo, es en esos momentos donde Dios nos fortalece y nuestra fe se profundiza. Cambiar requiere valentía,
pero es la única manera de avanzar hacia la semejanza de Cristo. Dios también utiliza un proceso gradual porque desarrollar un carácter firme y cristiano requiere práctica. No es suficiente saber lo que es correcto. Debemos practicarlo constantemente hasta que se convierta en parte de quienes somos. El apóstol Pablo lo dijo en primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 15. Practica estas cosas, consagra tu vida a ellas para que todos puedan ver tu progreso. A medida que avanzamos en nuestra madurez espiritual, es importante recordar que Dios siempre está trabajando aunque no lo sintamos. El crecimiento espiritual puede ser lento, pero Dios nunca está inactivo. Él es paciente con nosotros y nos pide que nosotros también seamos pacientes con el proceso. A veces lo que más necesitamos es esperar, confiando en que Dios está desarrollando en nosotros un carácter firme y maduro. No te desanimes si el proceso parece lento. Dios no ha terminado contigo. Él está comprometido con tu crecimiento y te está preparando para su propósito eterno. Aunque no veas los resultados de manera inmediata, sigue confiando en que Dios te llevará a la madurez en su tiempo perfecto. Y finalmente, aunque el crecimiento espiritual es un proceso lento que requiere mucha paciencia, esto no significa que debamos quedarnos pasivos, esperando. No podemos esperar a alcanzar una madurez completa antes de ponernos a servir. De hecho, el servicio es una de las formas en que Dios nos moldea y nos hace crecer. Al usar nuestros dones que Él nos ha dado y ponerlos en práctica en su propósito, nos encaminamos justamente hacia la madurez. Sirviendo a los demás aprendemos humildad, sacrificio, amor, cualidades que nos hacen más semejantes a Cristo. La clave no está en esperar ser perfectos, sino en comenzar a actuar ahora, confiando en que mientras servimos, Dios continuará transformándonos. Cada acto de servicio nos acerca más al carácter de Cristo y ese es el verdadero sendero hacia la madurez espiritual. Por eso recuerda, no existen atajos hacia la madurez espiritual. Te dejo 2 preguntas para reflexionar en este día. La primera, ¿crees que es necesario ser perfectos para servir a Dios? Y la segunda, ¿en qué aspecto de tu crecimiento espiritual crees que necesitas ser más paciente y perseverante? Hay un nuevo comienzo para mí. Yo prosigo a la meta, a seguir